los síndromes digestivos que pueden tener un incremento en el riesgo de sufrir un cáncer de páncreas ductal son el Pew-Jeghers, el síndrome de Lynch, la poliposis adenomatosa familiar, y se lo asocia a este cáncer de páncreas con tabaquismo, diabetes, obesidad, anomalías ductales, por ejemplo el páncreas divisum, y la pancreatitis crónica alcohólica. Entonces, estos son factores que pueden estar asociados al desarrollo del cáncer de páncreas, mientras que estos son factores hereditarios y congénitos que llevan al cáncer de páncreas. La localización, el 60% del carcinoma ductal se encuentra en la cabeza del páncreas, el 15% en el cuerpo y un 5% en la cola, quedando un 20% extendido a 2 o más regiones de todo el cuerpo pancreático. La diseminación se hace por vía directa, por invasión directa de los órganos vecinos. Duodeno, estómago, son los que frecuentemente reciben esta invasión. Y por vía linfática van a los ganglios regionales que vimos y de ahí a los distales supra e inframesocolónicos. Cuando van, entonces salen de los ganglios regionales ya se considera metástasis. Por vía venosa llegan al hígado y de ahí dan metástasis a cualquier nivel del organismo. Y este cáncer tiene una propiedad particular que es el crecimiento neurotrópico con invasión neural temprana. Esto lo hacen siguiendo el plexo celíaco y los nervios esplácnicos, lo hacen por invasión directa de los nervios. La presentación clínica, lo característico es la ictericia. Entendimos que el más frecuente era el cáncer de cabeza de páncreas. La ictericia es obstructiva, es progresiva y se acompaña de prurito. Son las ictericias que a veces van a ver descritas en los libros como ictericias verdínicas. Puede haber dolor epigástrico o lumbar izquierdo, de acuerdo a la localización, sea en cabeza o sea en cuerpo y cola. Sí se acompaña de anorexia, pérdida de peso importante, vómitos en base a su compresión e invasión gástrica y duodenal. Puede haber fiebre, puede haber hematemesis y melena si se ha desarrollado invasión del sistema porta con hipertensión portal. Y este es un signo que a veces vemos, que es la vesícula biliar palpable, signo de Courvoisier-Terrier. Esto se ve en el carcinoma de cabeza de páncreas. Hay en el examen físico una vesícula biliar que se palpa con facilidad y que no duele, no es una colecistitis. Esto es por invasión de la vía biliar. Puede haber hepatomegalia y se puede acompañar de un síndrome depresivo. Lo más importante, ictericia obstructiva, verdínica, como dije, la patología dolorosa a nivel epigástrico o lumbar, todo el síndrome que acompaña la repercusión y vesícula biliar palpable. Profe, una consulta. ¿Puedes Sí. repetir eso de la melena, de la causa? Sí. No entendí bien. Puede haber hematemesis y melena cuando hay invasión de la vena porta. Entonces, el tumor dejó el órgano por proximidad, invade vena mesentérica, vena porta, a veces vena esplénica, y se produce un cuadro de hipertensión portal. Y ese cuadro de hipertensión portal va a dar lugar a ¿qué? A varices, varices esofágicas, varices gástricas, y con eso aparece la hematemesis y la melena, por hipertensión portal. Ah, perfecto, está bien. Y Bien. respecto a la ictericia obstructiva, Sí. eso también puede ser que esté presente el síndrome coledesiano, porque si hay una obstrucción. Sí, ¿no? sí. Ah, perfecto. Sí, está. Ahora vamos a seguir adelante y vamos a ver. Pero la ictericia también, esto es por invasión de la vía biliar, por obstrucción del colédoco en la desembocadura de la papila duodenal. El diagnóstico, el screening, se justifica en grupos que por historia familiar, mutaciones genéticas o patologías como vimos,
tanto el síndrome de Lynch como el Pew-Jeghers. A esos pacientes justifica hacerle un estudio previo y hacerle un seguimiento a lo largo de los años para detectar el cáncer de páncreas en forma temprana. Pacientes que tienen antecedentes de pancreatitis crónica hereditaria, quistes mucinosos intraductales, o pacientes que aparecen diabetes en edad avanzada, conviene comenzar con los estudios a ver si no están desarrollando un cáncer de páncreas. Perdón. El diagnóstico. Tenemos marcadores tumorales como el CA19-9. Esta es la cifra considerada normal, tiene que ser inferior a 37 unidades mililitro, pero recuerden que el CA19-9 puede dar un falso negativo cuando el tumor es muy pequeño y un 15% de la población no produce CA19-9. Y puede haber un falso positivo en ictericia obstructiva benigna, por ejemplo, litiasis o pancreatitis crónica. El antígeno carcino embrionario, el nivel considerado como normal tiene que ser inferior a 2,5 nanogramos mililitros, y esto es un marcador que se ha desarrollado en este año, que es la proteína tripsina quinasa, que asociado al CA19-9 tiene un valor de sensibilidad del 90% para diagnóstico de cáncer de páncreas. Este es un marcador nuevo. Lo fundamental en el diagnóstico, además de los marcadores, lógicamente son las imágenes. La ecografía es el método más utilizado. Tiene una sensibilidad del 94%. Se puede evaluar no solamente el páncreas, sino también el hígado, la vesícula biliar, la vía biliar. Asociado al ecodoppler, sirve para estudiar alteraciones vasculares a nivel de los vasos que están en contacto con el páncreas, como son los vasos mesentéricos, tanto arteriales como venosos, los clínicos, todo eso se puede ver con el ecodoppler. La TAC tiene que ser tomografía ideal multicorte con contraste endovenoso para que sea útil. Este es el método de elección. Si este es el método más frecuente que uno utiliza para el diagnóstico cuando el paciente se presenta con dolor ictérico, la tomografía es el método de elección para detectar el cáncer de páncreas. Tiene una sensibilidad del 97%, puede evaluar tranquilamente el tumor, la vía biliar, la dilatación del conducto de Wilson, puede ver las imágenes vasculares si están tomadas o no, puede ver adenopatías, que generalmente con la ecografía no vemos, ve metástasis, ve si hay ascitis, y tiene una predicción de irresecabilidad que supera el 95%. Entonces, la tomografía axial computada tiene que ser moderna, helicoidal, multicorte con contraste endovenoso. Y es el procedimiento de elección para el diagnóstico del cáncer de páncreas. Las imágenes continúan con la resonancia nuclear magnética, que puede aclarar imágenes dudosas en pacientes, también es útil en pacientes que no pueden recibir compuestos iodados, y combina los beneficios de la tomografía con la angiopancreatografía retrógrada endoscópica y la angiografía. La tomografía por emisión de positrones, que se utiliza una glucosa marcada con radionucleidos, y esta glucosa tiene avidez por el tejido tumoral, pesquisa metástasis que a veces no reconoce la tomografía. Entonces, no se pide de rutina. Cuando hay sospecha de metástasis y no aparece en la tomografía, pedimos la tomografía con emisión de positrones. Y la arteriografía prácticamente se dejó de hacer en el diagnóstico del cáncer de páncreas. ¿Por qué? Porque fue reemplazada por la TAC, que ve perfectamente la circulación, tanto arterial como venosa. Otro diagnóstico por imágenes es la coangiografía retrógrada endoscópica. Cuando nosotros hicimos una tomografía y no logramos ver una masa tumoral, pero el paciente está ictérico, tiene síntomas sospechosos, esta coangiografía
retrógrada endoscópica. Recuerden, por ser un método endoscópico, podemos observar la papila. Después de inyectado el contraste, vemos la vía biliar, vemos el conducto de Wilson. Y puede obtener también material mediante aspiración para estudio citológico. La endoscopía visualiza directamente invasión tumoral de estómago y duodeno cuando el tumor está avanzado, sobre todo los de cabeza de páncreas. Pueden estar los signos de hipertensión portal que nombramos antes, de las varices esofágicas y gástricas, y puede diagnosticar tumores periampulares como diagnóstico diferencial. Cuando la endoscopía se asocia al ultrasonido, permite evaluar compromiso vascular y efectuar una punción con aguja fina para citología. Esta punción se efectúa entonces por vía endoscópica. Profe, perdón. Sí, dígame más. No, perdón, justo era de eso, si se podía hacer biopsia o no, si era PAF o biopsia, justo te iba a preguntar eso. Sí, esto es punción con aguja fina. La aguja fina sirve para citología. En cuanto a la biopsia, que ya tiene, digamos, ya es diagnóstico histopatológico, no citológico, no se utiliza en forma de rutina. Hacer una biopsia para diagnóstico de cáncer de páncreas. Es suficiente con la tomografía, con las imágenes de la tomografía asociada a los marcadores. Ya estamos habilitados, si los estudios y la estadificación así lo indica, a la resección quirúrgica. En pacientes que consideramos inoperables, vamos a hacer biopsia. Para comenzar con tratamiento de quimio-radioterapia. En dudas diagnósticas, por ejemplo, los linfomas a veces tienen una imagen que es similar a los tumores de cabeza de páncreas. Esta biopsia preoperatoria no tiene falso positivo. Esto es sí o sí. Se efectúa por vía percutánea, con vía ecográfica o tomográfica, o por vía digestiva por ecoendoscopía transmural. Y el material también puede servir para estudio genético. Entonces, la biopsia preoperatoria, pacientes que consideramos inoperables, repito, no hace falta tener una biopsia previa en cáncer de páncreas para, si consideramos que es resecable, para efectuar el tratamiento indicado. La dejamos en las dudas diagnósticas, pacientes inoperables, ahí sí, percutáneo o por vía digestiva, ayudado por endoscopía. Profe, ¿Sí? ¿estos pacientes inoperables te referís al estado del paciente Sí, pueden ser inoperables por estadio, que ahora vamos a ver, o por sumado a su estado general, ¿no? a su condición biológica. Y en este caso, ¿no puede ser que empeore? O sea, pero yo como que tengo entendido que hacer una biopsia como que puede expandir, digamos, esparcir el tumor, digamos. No está completamente comprobado eso, de que haya, si las biopsias se hacen en forma correcta, el riesgo de diseminación prácticamente no existe. Además, para iniciar el tratamiento de quimio y radioterapia, se va a exigir el diagnóstico. Perfecto, profe, gracias. Laparoscopía diagnóstica. Cuando hay sospecha de diseminación neoplásica que no es posible evidenciar por imágenes, hacemos una laparoscopía para visualizar y la toma de biopsia también. Pero generalmente esto no está de rutina, es una excepción. Porque generalmente la diseminación neoplásica la podemos catalogar y evidenciar con la tomografía. Entonces, es un procedimiento diagnóstico, digamos, secundario. Recuerden, tomografía, procedimiento de elección para el diagnóstico del cáncer de páncreas. Acá hay unas imágenes ecográficas, una masa en la cabeza del páncreas.
Esto es el conducto de Wilson dilatado, aorta, vena cava. Otra imagen ecográfica de tumor de páncreas, asociado al ecodoppler para ver vena mesentérica, porta, vena esplénica. Esta es una imagen de ecoendoscopía de las venas, cava inferior, la vena mesentérica, y una imagen tumoral a nivel de cabeza de páncreas. La tomografía, imagen tumoral a nivel de cabeza de páncreas, cuerpo y cola. Otra. Y aquí también. Otra imagen, exclusivamente en la cola del páncreas. Conducto de Wilson dilatado. Imagen tumoral. Esto es el estudio por el cual nosotros vemos resecabilidad o no en la tomografía dinámica, una vez que se hace el contraste endovenoso, el contraste iodado, vamos a ver la imagen de refuerzo del tumor del páncreas, si hay espacio libre de tejido graso con la arteria y con la vena. Esto es la vena, esto es la arteria. Si esto está libre, todo el espacio retrovascular si es libre. Entonces, este paciente es 100% resecable. No así este caso, en donde el tumor ya toma contacto, en este caso con la vena. Ya no tenemos este surco libre de tejido graso limpio. Ya está invadido. Esto es diferente. La resonancia. Da imágenes de hipercaptación. Acá hay otra imagen, en otro tiempo, otra imagen tumoral. Y asociado a la colangioresonancia, se puede llegar a ver Wilson dilatado, vía biliar dilatada. La tomografía por emisión de positrones. La imagen tumoral, cuando se inyecta la glucosa marcada, tiene avidez por el tejido neoplásico, va no solamente al lugar del tumor, sino que marca los sitios de metástasis, en este caso múltiples metástasis hepáticas, en los dos lóbulos. La colangiografía retrógrada endoscópica, recuerden que se cateteriza por vía endoscópica, endoscopía digestiva alta, se llega a la papila, se cateteriza la misma, se inyecta el contraste, el conducto común entre el Wilson, que es este, y el colédoco, que es este. Y puede llegar a ver imágenes como esta, de invasión y de amputación de la vía biliar. Diagnóstico diferencial lo tenemos que tener con tumores periampulares, que dan la misma sintomatología. Antes de arrancar con ese tema, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. Cuando hablaste de marcadores tumorales, sí. O sea, son como que complementan el diagnóstico, pero yo tenía entendido que en realidad se elevan en un montón de causas. Sí, Entonces, sí. como que sí o sí hay que tener marcadores y TAC. Solo los marcadores no hacen diagnóstico. No, exactamente, porque, por ejemplo, el antígeno, tanto el carcinoma embrionario como el CA19-9, son, también se solicitan en tumores del tubo digestivo. El cáncer colorectal también tiene los mismos antígenos elevados. Entonces, es un marcador tumoral que nos indica que hay un tumor, que hay un cáncer, pero se tiene que acompañar de la imagen para saber en dónde está ese cáncer. Hasta ahora, el único que es específico del páncreas es ese último, el AXL, que no se eleva en otros tumores del tubo digestivo. Pero el carcinoma embrionario y el CA19-9 sí, es común a todo el tubo digestivo. Bien, gracias. Bueno. Diagnóstico, para tener diagnóstico diferencial, tenemos que pensar en los tumores periampulares, en los que están ahí en el duodeno. ¿Por qué? Pues van a dar la misma sintomatología que el carcinoma de cabeza de páncreas.
Entonces, un cáncer de vía biliar distal va a dar la misma sintomatología. Va a dar ictericia, va a dar todo lo que vimos en la clínica del carcinoma. Un cáncer en el duodeno, un tumor que está en la luz subduodenal, va a dar también los mismos síntomas que un carcinoma de cabeza de páncreas. O un cáncer propio de la ampolla de Vater, también va a dar el mismo síntoma que un cáncer de cabeza de páncreas. Entonces, aquí entra en juego, sobre todo, no solamente la tomografía, sino la endoscopía, para hacer el diagnóstico. También tenemos que tener como diagnóstico diferencial la litiasis coridoceana, una imagen de CPR con una litiasis múltiple enorme. Una imagen de pancreatitis crónica, que también nos puede dar sintomatología de carcinoma ductal de páncreas, o lo que dije, el linfoma abdominal también puede dar una sintomatología igual al cáncer de cabeza de páncreas. Este es el caso que necesita biopsia, porque nada que ver el tratamiento de un linfoma con el de un carcinoma de cabeza de páncreas. La estadificación se hace, es común a todos los tumores. Cuando estamos decidiendo qué tratamiento le vamos a hacer a ese tumor, tenemos que estadificarlo. ¿Por qué? Porque permite agrupar a los pacientes, discutir pronósticos, establecer lineamientos táctico-terapéuticos, valorar la respuesta al tratamiento y, lógicamente, esta estadificación evita las cirugías innecesarias en pacientes que de por sí son irresecables. Se utiliza la clasificación de tumor, de nódulo y de metástasis, lo clásico TNM, con un tumor que va de 0 a 4, con ganglios linfáticos de N a 2, de acuerdo a si no hay compromiso de los ganglios regionales, así existen metástasis de ganglios distales, no regionales. Y lógicamente las metástasis, si es 0 o 1, también entra en la clasificación. Todo este TNM da lugar a estadios, estadios que van desde el 0 al grado 4, y de acuerdo a esto, nosotros, de acuerdo a estos estadios, vamos a decidir la táctica terapéutica. Se dice que habitualmente hasta aquí está el diagnóstico de carcinoma resecable con posibilidad de obtener un rédito con el tratamiento quirúrgico, hasta esta línea. Y aquí para abajo tenemos que hacer otro tipo de tratamientos antes de decidir una cirugía. Ahora vamos a ver eso. Porque dentro de la estadificación nosotros decimos que un paciente es resecable, lógicamente no tiene que tener metástasis, no tiene que haber ningún tipo de invasión ni de vena mesentérica superior ni de vena porta. Los planos grasos, esos que vimos en la imagen de la tomografía, tienen que estar claros, alrededor de todos los componentes vasculares. No tiene que haber invasión. Y en los carcinomas de cuerpo y cola, también los planos grasos tienen que estar libres, no tiene que haber imagen de invasión a nivel de tronco celíaco, ni de arteria mesentérica superior, ni porta. Entonces, tanto en cabeza como en cuerpo y cola, los vasos tienen que estar completamente libres, sobre todo los vasos venosos que ya indican invasión. Esto se considera resecable en el límite, también sin metástasis alejada. Cuando, por ejemplo, hay una distorsión en el trayecto, que nosotros vemos en la tomografía, hicimos el contraste endovenoso, vemos un estrechamiento o una obstrucción de la vena mesentérica superior o directamente de la porta. Tenemos que ver que esta distorsión, que este estrechamiento, sea menor a 180 grados, o sea que no invada toda la circunferencia del vaso, y que en longitud no exceda los 3 centímetros.
¿Por qué? Porque hasta acá se puede llegar a hacer una resección parcial o un reemplazo de ese vaso. Todo esto, cuando ya se considera un tumor sólido en contacto con vena cava inferior, también se considera que está en el límite. Si bien no haya una invasión directa que esté ahí en el límite de la vena cava, también se considera que va a ser resecable de riesgo. El compromiso de la arteria gastroduodenal hasta la hepática. Entonces, todos estos estudios a nivel de los vasos que se hace con la tomografía helicoidal hacen que el paciente no vaya directamente a tratamiento quirúrgico, sino que reciba neoadjuvancia previa. Y si retroceden y esas imágenes cambian, se indica la cirugía. Si no cambia con el tratamiento neoadjuvante, directamente se lo considera irresecable. Entonces, y la diferencia con un paciente que ya tiene metástasis alejada, sea ganglionar alejado, menos de los ganglios regionales, que tenga un compromiso de los vasos que sea mayor a la circunferencia, que dijimos antes, 180 grados, o más de 3 centímetros de longitud de las venas mesentérica superior y porta, que ya tenga invasión de los vasos grandes, entonces ese ya se deja, digamos, la indicación quirúrgica. Ese paciente ya no tiene indicación quirúrgica. Entonces, un paciente localizado, resecable localizado, no tiene invasión vascular. Este tiene una invasión vascular mínima de esto, contacto menor de 180 grados y 3 centímetros de longitud, hasta 3 centímetros de longitud, tratamiento de neoadjuvancia previa, y si las imágenes cambian, se opera. Si no cambia, se considera que es igual al paciente con metástasis alejada o con compromiso mayor de los vasos, tanto arteriales como venosos. Entonces, operable, se ve si se puede operar o no después del tratamiento, y directamente no va a cirugía. Los pacientes que se consideran borderline, en el límite, además de los criterios anatómicos basados en las imágenes, sobre todo en la tomografía, este paciente generalmente, si tiene un CA19-9 superior a 500, esto ya está hablando que el tumor dejó el órgano y los ganglios regionales, y que hay una sospecha muy firme de que puede haber metástasis. Se indica neoadjuvancia y nueva valoración. A veces se logra entre un 50 y un 70% de estos pacientes puedan ser resecados con márgenes negativos. Entonces, estos pacientes no van directamente a cirugía, se le hace el tratamiento de neoadjuvancia, tanto de quimioterapia como de radioterapia, y se los valora nuevamente con imágenes. Si lograron entrar en la categoría de pacientes resecables, se operan. Si no, se consideran como esta categoría. Y el tratamiento se le puede ofrecer, además del quirúrgico, la quimioterapia. Existe una vacuna con tecnología de ARN mensajero que reconoce y actúa en contra de estos oncogenes, anticuerpos monoclonales, que también se utilizan. Radioterapia, ablación por medios físicos, cuando el paciente a veces no tiene condiciones quirúrgicas dadas. Vamos a ver después cómo se hace, y lógicamente el tratamiento tiene que incluir lo principal, que es el tratamiento del dolor. Recuerden que es un paciente en donde la invasión del plexo solar, del plexo celíaco, es sumamente doloroso, y el dolor es permanente, y esto hay que tratarlo sí o sí, porque el paciente entra en un estado de depresión y de desesperación que lógicamente no tenemos que dejarlo llegar.
tratamiento quirúrgico tiene una intención curativa, en tumores que son resecables. Se utiliza la resección del duodeno y del páncreas en los tumores que están en la cabeza pancreática, o una resección del páncreas caudal en los tumores que están en este sector. Entonces, duodeno-pancreatectomía cefálica para los tumores de cabeza de páncreas y pancreatectomía caudal en los tumores de cuerpo y cola de páncreas. La cirugía también puede tener una intención paliativa en tumores que son irresecables. ¿Para qué? Para sacarlo de los síntomas, de dos síntomas principales para lograr, digamos, que sintomáticamente estén mejor, como son la ictericia y la obstrucción de la luz intestinal. Entonces se puede utilizar mediante un método quirúrgico una anastomosis biliodigestiva, pero actualmente se prefiere no intervenirlo quirúrgicamente para hacer la anastomosis entre la vía biliar y el tubo digestivo, sino colocar un stent biliar por vía percutánea para salvar la obstrucción y que el paciente tenga un descenso de los valores de bilirrubina que lo van a ayudar. Y lo mismo sucede cuando queremos paliar la obstrucción intestinal. Antiguamente se hacía, todavía esto se puede hacer, que es la anastomosis gastroyeyunal para salvar la obstrucción duodenal, o directamente la colocación por vía endoscópica de un stent duodenal. Entonces, esto es paliativo, quitan dos síntomas, obstrucción intestinal y obstrucción biliar. El drenaje biliar prequirúrgico está indicado en los pacientes que desarrollan colangitis. Esa ictericia obstructiva puede dar lugar a una colangitis. Entonces hay que drenarlos previos a la cirugía, porque si dejamos evolucionar una colangitis, esto es mortal. Cuando la bilirrubina, por más que no tenga colangitis, cuando la bilirrubina se está acercando a los 30 miligramos, también hay que drenarlos a los pacientes. Y sí o sí hay que efectuar el drenaje biliar previo a una quimioterapia, porque drenar esta vía biliar, esta bilirrubina alta mejora la función hepática. El descenso de la bilirrubina mejora la función hepática. Entonces, previo a la quimioterapia, es conveniente que los valores de bilirrubina se acerquen a lo normal. Eso sí, cuando se decide el tratamiento quirúrgico, el drenaje biliar es preferible que no sea, que no tenga, digamos, una duración de más de 2-3 semanas, porque esto da lugar a inflamaciones locales, sobre todo coledocitis, que pueden hacer después difícil en el paciente que se decide resecar la anastomosis entre la vía biliar y el intestino. Estamos hablando de drenaje biliar prequirúrgico. Recuerden dos indicaciones: colangitis, y aunque no haya colangitis, bilirrubina que se acerque a los 30 miligramos. Estas son las cirugías que se efectúan. En los tumores de cabeza de páncreas se efectúa la pancreático-duodenectomía cefálica. Aquí se marca un límite dejando el píloro, se marca otro límite después que terminamos la cuarta porción duodenal, se reseca colédoco y vesícula. ¿Por qué se saca la vesícula? Porque una vez que nosotros estamos sacando todo este sector, ya no va a estar la zona del esfínter de Oddi para manejar el funcionamiento vesicular. Entonces queda una bolsa en atonía que da lugar a litiasis y complicaciones. Por eso se saca la vesícula. Una vez que se reseca, se anastomosa la cabeza de páncreas, el cuerpo y cola de páncreas al intestino y la vía biliar. Y en forma alejada, nuevamente, la anastomosis intestinal. Este tipo de cirugía también puede ser ya con resección, ya no solamente del píloro, que se deja, digamos, el píloro, se pasa la sección por la primera sección duodenal, sino que directamente se hace una gastrectomía distal.
El límite de sección no está aquí, sino que está aquí. Con lo cual, tenemos una gastrectomía parcial, la misma anastomosis entre lo que queda del páncreas y el intestino, o sea, es una anastomosis con el conducto de Wilson. La vía biliar exactamente igual y se anastomosa el estómago al intestino. Estos son los límites, sí. Profe, eso no entendí, no sé si dijiste cuál es la diferencia, o sea, en qué caso voy a hacer la gastrectomía o no. Es ver un poco imágenes del tumor, qué tipo de invasión duodenal tienen, si está en contacto con este sector pilórico es preferible la gastrectomía distal. Si está exclusivamente acá el tumor, se puede efectuar la resección a nivel de la primera porción duodenal. Es una cuestión de localización y a veces de los resultados en sí son bastante parecidos, pero a veces es un poco en lo que el cirujano está, digamos, más cómodo haciéndolo con una anastomosis pilórica o con una anastomosis gástrica. A veces es más fácil la gastrectomía distal y la anastomosis que querer conservar el píloro. Pero en sí es un poco por invasión de la pared duodenal a donde está. Gracias, profe. De nada. Esto es lo que decíamos con respecto a las imágenes vasculares de la tomografía helicoidal. Estos planos tienen que estar respetados. El plano entre la vena mesentérica superior, el plano con la arteria mesentérica superior, vena y arteria, aorta y vena cava. Y esto es luz duodenal. Entonces, estos márgenes que los vemos en la tomografía tienen que estar limpios para considerar al paciente resecable, 100%. Cuando tenemos invasión de estos planos grasos o directamente ya afectan más de la mitad de la circunferencia de un vaso, ya el paciente se considera irresecable. Si está por debajo de esa mitad de la invasión, es el paciente que va, o estos planos sucios, invadidos, si ese paciente va a la neoadjuvancia previa a la cirugía y la nueva evaluación con tomografía. Si se limpió, se opera. Si no, se considera como paciente irresecable. Profe, tengo una pregunta. Son Sí, cirugías en 2 tiempos, ¿no? Porque vos habías explicado como que primero se hace la sección y después se hace la anastomosis iliobiliar, o yo entendí mal. No, se hace todo en un tiempo. Se hace todo en un tiempo. Lo único que es el drenaje de la vía biliar cuando el paciente tiene episodio de colangitis o una bilirrubina que ya se está acercando a los 30 miligramos, una bilirrubina total. Con respecto a la cirugía, cuando se decide resecarlo, se hace todo. Se saca se hace la resección duodenopancreática y se hacen las anastomosis en la misma cirugía, tanto la biliar como la gástrica. Esta es una imagen de la pancreatectomía para los tumores de cuerpo y cola, en donde se deja la cabeza y el duodeno, la cabeza duodenal y todo el marco duodenal no se toca, se retira el cuerpo y la cola del páncreas y puede ser o no acompañado, depende de las características locales, de la resección del vaso. A veces son pancreatectomías con resección esclérica. Si se quita todo. Y a veces se deja el vaso. Todo depende de la ubicación del tumor y cómo están los vasos y cómo está localmente esto, si es apto para hacer la técnica de respetar el vaso. Unas piezas operatorias con parte del estómago distal, todo el marco duodenal y el tumor de páncreas, toda la cabeza del páncreas.
aquí más extendido, en donde se ve el estómago, el tumor de páncreas enorme, la invasión duodenal era muy evidente, todo el marco duodenal abierto. Esto es epílogo. Cuerpo y cola, un tumor de cuerpo de páncreas, donde se sacó nada más que el páncreas. Acá se respetó el vaso, acá no. Se sacó cuerpo, cola y vaso. Y en este caso, una duodeno-pancreatectomía con resección esplénica por un tumor avanzado que estaba entre cuerpo y cola, y entre cabeza y cuerpo de páncreas, en donde está la resección del marco duodenal, epiplón, todo el páncreas y el vaso. Se clasifican a las resecciones, esto es estudiando la pieza quirúrgica, estudiando por histopatología los límites de la resección. R0, cuando la resección es total, no queda enfermedad ni macro ni microscópica. Hay por lo menos 1 milímetro de tejido sano en el borde de sección de la pieza operatoria. Mínimo, 1 milímetro. Si hay menos, se considera que se dejó algo. Ya se considera R1, resección incompleta, queda enfermedad microscópica. Y el R2, cuando la resección es incompleta y queda enfermedad macroscópica. Esto, la verdad que no tendría que haber sido quirúrgico. Ir a operar un paciente y dejar macroscópicamente tumor, la verdad que mucho sentido no tiene. Tratamiento paliativo, hicimos el drenaje biliar y... Profe, perdón que te interrumpa. No hay Pero problema. en estos casos, digamos, no sé si en el caso de páncreas, pero no es que podés hacer tipo que se vuelva un poco, ay, no sé explicar, pero lo resecás un poco y después volver a intentar resecar un poco más, como para no sacar todo de una. No, cuando los resultados en ese sentido son malísimos, se le agrega morbilidad posoperatoria al paciente y mortalidad posoperatoria también. Querer hacer una resección a medias, la verdad que no tiene sentido, es preferible dejarlo y hacer, en todo caso, en el acto quirúrgico, si no se evaluó bien el paciente o no se interpretaron bien los estudios y uno lo consideró resecable y llega y no lo puede operar, no lo puede resecar, es preferible hacer esto. Hacer una anastomosis biliar y una anastomosis digestiva, sin resección, ni de duodeno ni de páncreas. Pero eso en el caso del páncreas, ¿no? Yo te preguntaba en general, el R2, digamos. En general, No. cuando hay un tumor muy grande, depende, ¿no? Obviamente cada tumor, Claro. tratar de... Eso nunca se hace, no es lo más recomendable, digamos. No, la mayoría de las veces no se hace porque los resultados posoperatorios son malos y se le agrega morbilidad y mortalidad operatoria y el paciente tiene menos sobrevida que si hubiéramos ido a un tratamiento no quirúrgico. Perfecto, gracias. Entonces, en el caso, digamos, que uno no haya evaluado bien el paciente o no tenga los medios, digamos, para hacer los tratamientos que dijimos, percutáneos de drenaje de la vía biliar y endoscópico para poner y salvar la obstrucción duodenal, a veces interviene el paciente para hacer la derivación biliodigestiva y gastroentérica, para que sacar al paciente de la obstrucción duodenal y de la ictericia. La quimioterapia. Esta es una combinación nueva de diferentes quimioterápicos, FOLFIRINOX, que tiene buenos resultados en los tumores pancreáticos. De segunda línea es la gemcitabina,
y de tercero asociado a la capecitabina. Estas drogas son drogas modernas de quimioterapia que tienen, digamos, buen resultado. Buen resultado, estamos hablando de sobrevida muy baja. Buenos resultados porque reducen en algo el tumor y lo sacan al paciente del estado de intoxicación tumoral. Pero no hay curación con la quimioterapia, no hay curación, por lo menos en cáncer de páncreas. Si se ven retrocesos y demás, disminuyen síntomas, el paciente puede llegar a recuperar peso, se le van, pero no hay curación alejada. Tiene nada más que un porcentaje muy bajo de sobrevida. Pero para no dejar al paciente, digamos, que se consuma antes, que la mortalidad aparezca antes, se efectúa la quimioterapia y la radioterapia. Con respecto a la ablación se denomina cuando se trata de necrosar el tumor por radiofrecuencia, microonda o electroporación. Esto es un procedimiento, la electroporación, mediante energía eléctrica, se cambia la conductividad de la membrana plasmática y los poros de la membrana plasmática se hacen sumamente permeables y la célula tumoral muere, por lo que se denomina apoptosis. Entonces, estos métodos de ablación se utilizan en pacientes que se consideran inoperables y resecables para disminuir el tamaño del tumor y mejorar la sobrevida del paciente. También son métodos que ayudan, no curan. Los equipos que se utilizan se utilizan estas son agujas que se colocan por vía ecográfica o tomográfica y se llega a la región del tumor, de acuerdo al tamaño tumoral, es la cantidad de agujas que se colocan. Ahí es donde se hace pasar o el microonda o la radiofrecuencia o la electricidad y se produce la necrosis tumoral. No hay que olvidarse del tratamiento del dolor. Generalmente se comienza por vía oral, son diferentes tipos de analgésicos, desde lo básico hasta los opiáceos. Puede ser un catéter epidural con inyección de clorhidrato de morfina y bupivacaína para calmar el dolor. Esto es cuando hay invasión de plexo celíaco. El paciente está sumamente molesto, con demasiado dolor, que no le permite hacer absolutamente nada. Son pacientes que no se mueven, que no se alimentan, entonces hay que sacarlo de eso. Se puede hacer también la neurolisis del plexo celíaco por punción, guiado por tomografía. Se inyecta un químico, puede ser alcohol, para hacer la lisis del plexo celíaco y quitar el dolor. Y hay que abordar integralmente tanto al paciente como a la familia para el tratamiento y hacer más llevadero esta patología. Fíjense que lo que yo había dicho, esto se supone que son tasas de supervivencia a 5 años en pacientes que se consideran en estas categorías: pacientes resecables, tumores localizados, que no tenían invasión vascular, ni de vena ni de arteria, 34% a 5 años de sobrevida, haciendo una cirugía de resección que se consideró oncológicamente correcta, con márgenes de resección R0. Tumores completamente resecables, 34% de sobrevida a los 5 años. ¿Cómo baja cuando hubo invasión regional? O sea que estaban tomados los ganglios regionales
o que tenían una cierta invasión parcial de vena mesentérica o de porta, que fueron tratados con neoadyuvancia, retrocedieron y se resecaron. Ese paciente que tuvo antes esto, la invasión regional, disminuyó a menos de la mitad, 34%, 12% a 5 años. Y en pacientes que se consideraron irresecables con metástasis a distancia o invasión evidente de los vasos, de la porta, de la mesentérica, tanto vena como arteria, y ni que hablar cuando estaban tomados aorta y vena cava, esos pacientes que directamente fueron a quimio-radioterapia o métodos por ablación, 3% a 5 años. Nada más. Entonces, es un tumor con alta mortalidad y que tenemos que recordar que no es infrecuente, es el segundo en frecuencia después de los tumores colorectales a nivel de lo que es el tubo digestivo. Eso es a veces una idea que en líneas generales no se tiene presente, se considera el cáncer de páncreas como algo raro, y no es así. Recuerden, pacientes que están digamos, con riesgo de sufrir un cáncer de páncreas, esos síndromes hereditarios como el Lynch, el Pew-Jeger, que pueden llegar a desarrollar un cáncer de páncreas, asociado a pancreatitis crónica, asociados al alcoholismo, al tabaquismo. Eso también influye en la frecuencia del cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas que vimos hoy es el cáncer de páncreas exócrino, es el más común, el ductal, que es el 90% de los tumores del páncreas exócrino. Método de elección es la tomografía, lógicamente helicoidal multicorte con contraste endovenoso. Recuerden establecer las categorías, si el paciente tiene un tumor que está localizado y libre, si hay invasión regional, si hay de ganglios o vasos, o si ya hay invasión distante, metastática. Ese diagnóstico tiene que ser para saber qué pacientes vamos a operar y cuáles no. Localizado y regional son los que, si responden al tratamiento de neoadyuvancia previa a esta regional, son los que pueden volver a considerarse resecables, los otros no. Y que estos pacientes tienen una tasa de supervivencia a 5 años verdaderamente baja. Los métodos hasta ahora son estos. Se está trabajando en brindar, digamos, otro tipo de tratamiento a nivel genético y molecular, pero eso todavía está en etapas de investigación, o sea, la detección temprana por estudio genético de los pacientes que pueden llegar a desarrollar un cáncer de páncreas y actuar a nivel molecular y genético para que no se produzcan los cambios que dan lugar a los tumores de páncreas. Todo eso es muy nuevo y está en vías de investigación, y se supone que cuando se pueda detectar y actuar a ese lugar, en ese lugar, esta mortalidad y esta baja supervivencia tiene que cambiar. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Yo la última pregunta, profe, respecto del tratamiento quirúrgico paliativo que habías mencionado. Sí. Era cuando no era resecable y para tratar de amenizar las complicaciones que hay, que sería la ictericia y la obstrucción intestinal, ¿puede ser? Sí. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Sí, porque dejar un paciente, ¿no es cierto?, obstruido, tanto la vía biliar como la luz intestinal, eso va a seguir aumentando y
el paciente cuando se llega a una bilirrubina de 30 entra en insuficiencia hepática. Entonces hay que sacarlo de esa complicación. Y lo mismo, un paciente que está vomitando y que no tolera absolutamente nada por boca, va a la caquexia. Entonces hay que sacarlo de esa obstrucción intestinal. Y tenemos dos métodos, uno quirúrgico y otro endoscópico, para la parte, digamos, digestiva, una anastomosis gastrointestinal, gastroyeyunal o una anastomosis biliodigestiva. Pero actualmente quizás se prefiere hacerlo por vía percutánea. En el caso del drenaje biliar se utiliza también una guía por ecografía o por tomografía. Se hace una punción y se coloca un stent en la vía biliar que lo saca de la ictericia. Se hace un drenaje biliar interno-externo. Y después se están colocando stent también digestivos, en este caso duodenal, para salvar la obstrucción del duodeno precisamente. Entonces, el paciente que no tiene chance quirúrgica, la verdad es que actualmente se trata, con los otros métodos auxiliares, se trata de no operarlo, para no agregar patología posoperativa.